Hola chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast Inexplicable. Hoy volvemos a hablar de un tema que siempre ha sido un clásico para los amantes del misterio: la tabla Ouija. Algunos la consideran un simple juego, mientras que otros creen que es una herramienta capaz de conectarnos con el mundo de lo desconocido. Pero lo que realmente hace inquietantes las discusiones sobre la Ouija son las numerosas historias que circulan, vividas por personas comunes que las han compartido en redes sociales, blogs y sitios web de todo tipo. En este episodio les contaré 7 de estas historias vividas por gente común que estoy seguro les harán sentir un escalofrío por la espalda. Así que aquí está la Ouija, 7 casos escalofriantes vividos por gente común. My Pew, no tengo pruebas tangibles para mostrarles, y sinceramente poco me importa si no me creen. Sin embargo, deseo contarles lo que viví, porque temo que lo que invoqué a través de una tabla Ouija haya cruzado el umbral de mi casa. Una entidad me agredió físicamente. Todo comenzó con la persistente sensación de ser observado, esas puertas que se cerraban misteriosamente solas, y los siniestros ruidos de pasos sobre el piso de madera cuando estaba solo. Luego la situación fue empeorando, hasta que me vi obligado a quedarme despierto noches enteras por algo que sacudía mi cama o me arrancaba las cobijas. En medio de la noche, a veces podía escuchar susurros de mi nombre. En la oscuridad la tabla desaparecía días y reaparecía en sitios donde nunca la dejé. Estaba obsesionado. Con el tiempo, la entidad aparecía como una silueta negra en la esquina o como un hombre observándome desde la entrada. La situación empeoraba rápidamente. Me jalaba el cabello, me pellizcaba con los dedos, me dejaba profundas marcas en la piel, me asfixiaba. Intentamos bendecir nuestra casa y afortunadamente la entidad dejó nuestro hogar. Todo regresó a la normalidad, si se puede llamar así. Sin embargo, una cosa es segura: nunca más me aventuraré a jugar con una de esas malditas tablas. Nunca, jamás. Aprendí la lección a un alto precio, pues mis pesadillas me atormentarán siempre. Siempre he considerado los fantasmas, las tablas Ouija y las sesiones espiritistas con escepticismo una serie de tonterías. Sin embargo, hace años mi opinión cambió por completo, cuando me encontré involucrado en una experiencia, por decirlo menos, impactante. Estaba con unas personas que acababa de conocer, con quienes decidí jugar con la tabla Ouija. Estábamos ahí conversando con una serie de espíritus y yo no me lo tomaba en serio. Después se me ocurrió una idea para probar todo. Como nací en Kuwait, conocía el árabe, un idioma que también hablaba con fluidez un amigo de mi hermano, que había muerto hace poco en un accidente. Solo una persona entre los participantes de la sesión me conocía lo suficientemente bien. Sabiendo eso, estaba convencido de que era el único que conocía el idioma árabe, por eso pedí poder hablar precisamente con él. La mesa empezó a escribir y, increíblemente, señaló las palabras accidente de auto. Esa revelación me sacudió, pero aún no estaba del todo convencido. Así que decidí hacer una pregunta aún más detallada en árabe. Pregunté cuántos años tenía en el momento de su muerte. La respuesta fue primero un 1 y luego un 3, 1-3. En ese momento mi mente se bloqueó. Nadie podría haber conocido esos detalles, ni mucho menos entender lo que estaba diciendo. Decidí ir más allá, pidiendo más detalles sobre el accidente. Cuando la tabla, con minuciosos detalles, describió la dinámica del mismo, decidí que era suficiente. Me detuve, me levanté y me fui. No quise volver a ver a ese grupo. Esa sesión me había llevado al límite de la racionalidad, obligándome a replantear por completo mis creencias sobre lo sobrenatural.
Ahora ya no pienso que las sesiones espiritistas sean una tontería. Al contrario, estoy completamente y profundamente aterrorizado por ellas. Ya no es un juego, esta es una historia real, al 100%. Una noche, hace unos 15 años, mi hermana había invitado a unos amigos a su casa. Veían una película de terror en el sótano. Tenían una tabla Ouija. En un momento empezaron a maldecirla y a decir que era una tontería y una maldita farsa. La tabla interrumpió la comunicación. Así que volvieron a ver la película que habían dejado a la mitad. De pronto se fue la luz. Todos gritaron y la televisión mostró una señal en blanco. Entre los gritos y el llanto de los presentes, la pantalla se volvió oscura. Solo un instante después, en la pantalla aparece una frase: "Esto ya no es un juego". Luego, la televisión se apagó, dejando al grupo en la oscuridad. Sacudidos por la experiencia y realmente aterrorizados, todos regresaron a sus casas. Mi hermana y yo tratamos de darnos valor y nos mantuvimos alerta por un tiempo, temiendo que pudieran ocurrir otros fenómenos extraños. Pero todo volvió a la normalidad. Hasta hoy, todavía no podemos explicarnos lógicamente lo que sucedió esa noche. Sobre todo, esa frase amenazante que apareció en la pantalla. Había sido una simple alucinación colectiva, un producto de la sugestión. Nadie lo sabrá nunca. La muñeca. O una historia aterradora sobre la tabla Ouija. Un día recibí una llamada de mi primo, que me dijo que él, su hermano, su padre y su mejor amigo estaban haciendo una sesión con esa tabla Ouija en su sótano. Antes de empezar, habían sacado de la habitación una gran muñeca de porcelana. ¿Por qué les daba escalofríos? Y la habían puesto en una habitación contigua, acostándola boca abajo sobre una pila de toallas. Después de un rato, mi primo decidió tomar un descanso. La tabla solo generaba frases sin sentido. Él fue al baño. Su padre, su hermano y el amigo empezaron a hacer preguntas en su ausencia, una de las cuales fue: ¿quién está ahí, en la otra habitación? La tabla generó solo números y letras al azar. Cuando mi primo volvió, su hermano dijo que la Ouija no servía y la guardarían. Le mostró la respuesta a la última pregunta. Y él dijo: «Bro, ese es mi código fiscal». En ese momento pidieron a la entidad una prueba de su presencia. De inmediato, el indicador formó la palabra DOL. Muñeca. Todos se quedaron en silencio, en un estado de puro terror. Luego decidieron ir al cuarto de al lado para asegurarse de que la muñeca de porcelana siguiera donde la dejaron. Y cuando abrieron la puerta, estaba de pie, justo frente a la entrada, con los ojos mirando exactamente hacia donde ellos estaban. Presos por el pánico, de principio a fin, salieron corriendo de la habitación. Al día siguiente, el mejor amigo de mi primo quemó la Ouija que usaron la noche anterior. Ni siquiera quiso oír de ella otra vez. ¿Y quién podría culparlo? 10 horas de apagón. Yo solo era una niña de 14 o 15 años cuando me vi envuelta en esta extraña e inquietante experiencia. Mi amiga tenía una tabla Ouija que solíamos usar para pasar el tiempo. Confieso que nunca tomé en serio esas sesiones, solo las veía como un simple juego para divertirnos. Era una noche, alrededor de las 9 cuando decidimos usar la tabla de nuevo. Recibimos respuestas muy extrañas e inquietantes. Aunque tras 27 años no recuerdo ninguna en detalle. Sin embargo, hay algo que se quedó grabado en mi mente. Un nombre: Hakim. Recuerdo que la entidad decía provenir de Malasia y que estaba ahí para protegernos. Luego, de repente, sucedió algo totalmente inesperado, en un abrir y cerrar de ojos. Eran las 7 de la mañana. Habíamos perdido 10 horas de nuestra vida, víctimas de un apagón total. Ninguna de nosotras recuerda qué pasó en ese lapso de tiempo.
Estábamos sentados en la mesa, mirándonos incrédulos, preguntándonos unos a otros, ¿qué demonios pasó? Desafortunadamente, no había una tercera persona presente que pudiera darnos una explicación. Desde ese día, la tabla Ouija fue relegada a un cajón, olvidada y abandonada. Ya no nos atrevimos a jugar con ella, habiendo aprendido una lección que nos había conmocionado profundamente. ¿Qué había pasado durante esas 10 horas? ¿Qué habíamos hecho? ¿O tal vez habíamos presenciado algo tan aterrador que nuestras mentes decidieron borrarlo de la memoria? Un misterio que nadie podrá resolver jamás. Max era la época de la adolescencia, cuando tenía apenas 14 años. Y mi mejor amiga había organizado una fiesta de pijamas para celebrar su cumpleaños. Como típicas chicas tontas, decidimos hacer una tabla Ouija para entretenernos. Después de aproximadamente una hora, cansada de esas extrañas divagaciones, decidí volver a ver la televisión junto con otras 2 amigas que no querían tener nada que ver con ese juego. Y fue ahí donde las cosas empezaron a tomar un giro extraño. Apenas me alejé de la sesión, el espíritu que se comunicaba con mis amigas cambió. Se presentó como Maxe y decían que me buscaba a mí. Curiosamente, jamás conocí a alguien llamado Max. Mis amigas entusiastas me traían mensajes que aparecían en la mesa, todos dirigidos a mí. Al principio pensé que solo se estaban burlando de mí, hasta que empezaron a surgir detalles íntimos y personales de mi vida que nadie podría haber sabido. Pequeños problemas personales que estaba enfrentando y situaciones familiares que nunca había compartido con nadie. Ese hallazgo me asustó mucho. Le pedí a mis amigas que dejaran de jugar con la tabla, y afortunadamente fueron muy comprensivas y pararon la sesión enseguida. Tardé cerca de 1 año en volver a encontrarme con una tabla Ouija. Esta vez, en el grupo solo había una chica que había estado presente en la pijamada del año anterior. Estábamos ocupadas haciendo un pastel y no participábamos en la sesión. Sin embargo, cuando nos acercamos al grupo que estaba jugando, una de las chicas me hizo una pregunta inesperada. «Disculpa, ¿puedo hacerte una pregunta?» Respondí con una sonrisa. «Claro». Y ella, con una expresión perpleja, preguntó: «¿Quién es Max?» Mi rostro se puso pálido de inmediato. No había ninguna persona involucrada en la sesión de la mesa en Biglia ese día que pudiera saber quién era Max. Me aseguré de que todos los participantes de la fiesta de pijamas del año anterior supieran que no quería que se mencionara esa historia. Y estoy seguro de que todos habían cumplido la promesa que hicieron. Entonces, ¿cómo era posible que ese nombre reapareciera de repente? ¿Quién era Max y qué quería de mí? Preferí no profundizar más. En realidad no tenía la menor intención de descubrir quién era este misterioso personaje y por qué me buscaba. Quizá era mejor dejar las cosas así, sin investigar más. Nunca habría sabido la verdad sobre Max, y sinceramente estaba convencida de que ni siquiera quería saberla. Me llamo Pam y crecí en una familia profundamente religiosa. Pensaba que tenía una vida estable y tranquila, hasta que mi madre empezó a usar una tabla Wicca. Había estado fuera de casa por algunas semanas, pero al regresar me sorprendió la transformación que había tenido mi madre. Esa mujer tranquila y amable se había convertido en un personaje oscuro y aterrador. Comencé a consultar la tabla Wicca para cada decisión, llevándola siempre conmigo. Una noche, mientras intentaba dormirme, tuve una clara sensación de que me estaban observando. De repente, vi a mi madre entrar en la habitación. Compartí con ella mis miedos. Pero su respuesta fue una risa burlona, acompañada de una revelación inquietante. Según ella, había alguien que me protegía, pero ese alguien no era Dios. Más tarde, esa misma noche, escuché ruidos que venían del piso de abajo, como si hubiera una fiesta en curso. Mirando el reloj vi que era la 1 de la mañana. Me levanté y con cautela bajé al piso de abajo. Cuando llegué ahí, vi que el indicador de la tabla Ouija
que estaba sobre una mesita, se movía solo. Mi madre estaba sentada frente a la tabla, y de su boca salían varias voces, tanto masculinas como femeninas. Al día siguiente, en un momento de distracción de mi madre, tomé la tabla y la quemé, esperando que eso bastara para terminar con esa situación aterradora. Pero mi madre no se detuvo, compró otra tabla y la llevó consigo durante años. Tras su muerte, la Ouija desapareció de la casa. La buscamos por todas partes, pero parece haberse esfumado. Sé que parece inventado, pero realmente pasó. Nunca había hablado con nadie hasta este momento. Siempre ha sido uno de los secretos más oscuros de mi familia, pero haberlo contado aquí hoy representa una especie de liberación. Hay que decir, sin embargo, que después de la muerte de mi madre, la tranquilidad volvió a mi familia. Hasta hoy no logramos entender qué pasó, mi madre y por qué se obsesionó tanto con la Ouija. Bueno, tal vez es mejor no saberlo. Y estas, chicos, son 7 historias aterradoras sobre la tabla Ouija. Es probable que algunas solo sean producto de la sugestión o imaginación de quienes las compartieron en Internet. Sin embargo, hay algo innegable. Considerar la tabla Ouija como un simple entretenimiento es comparable a jugar con fuego. Te puede ir bien por un tiempo, pero tarde o temprano podrías terminar quemándote. ¿Correcto? Pero ¿ustedes qué piensan de la tabla Ouija? ¿Conocen alguna historia relacionada con ella o han tenido alguna experiencia personal? Si la respuesta es sí, cuéntenmela en un comentario. El podcast Inexplicable es una serie original creada, escrita y conducida por Luca Parrella. Producción, edición y sonido por Mateo Alessandro. Síguela en YouTube y todas las plataformas de música y podcast.